hay un dato que es interesante y que lamentablemente los libros de historia no tocan a profundidad, y es justamente un documento que pudo haber involucrado dramáticamente al gobierno mexicano, a nuestro país, en la Gran Guerra, esto es, en la Primera Guerra Mundial. Me refiero al llamado Telegrama Zimmermann. Este documento fue enviado por el canciller alemán Arthur Zimmermann a su embajador alemán, allá por 1917 a principios, al embajador de Alemania en Estados Unidos, para que él a su vez lo entregara al embajador alemán en México y al gobierno mexicano, que entonces lo presidía Venustiano Carranza. Eran tiempos difíciles para México, era 1917, se estaba en plena revolución, en una de las muchas etapas que tuvo este movimiento armado mexicano. En ese documento, el gobierno alemán, el imperio alemán, el Kaiser, la dinastía de los Hohenzollern, le pedían al gobierno mexicano que se alineara en un frente de batalla junto con el imperio alemán y el imperio austrohúngaro para combatir o desde territorio mexicano agredir a los Estados Unidos, bajo una promesa que en ese momento se antojaba un poquito atractiva, que era ¿cuál? Pues en dado caso de lograrse la victoria, México podría recuperar los territorios, una buena parte de ellos, perdidos en aquella guerra de intervención de 1846 a 1847, ese documento fue interceptado por la inteligencia inglesa. La inteligencia inglesa notificó de inmediato al gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos, el presidente Woodrow Wilson, tuvo ese documento hasta febrero de 1917. Lo tuvo, digo, en sus manos, pero lo conoció desde un principio. Eso de alguna manera evitó que México hubiera visto la posibilidad, que de hecho la vio. De hecho el presidente Venustiano Carranza convocó a su equipo del Ministerio de Guerra para analizar esa posibilidad. Esto hubiera sido tremendamente dramático para nuestro país en caso de haberlo aceptado, pero reitero, el gobierno de Estados Unidos intervino de inmediato. Yo diría que frenó cualquier intención que pudo haber anidado alguien en su mente de entrar a la guerra del lado del imperio alemán contra Estados Unidos. ¿Por qué? Porque bueno, a estas alturas pues hubiéramos perdido los poquitos millones de kilómetros de territorio, kilómetros cuadrados de territorio que nos dejó esa intervención. Creo que el telegrama Zimmermann fue un evento muy desafortunado porque, reitero, el gobierno mexicano del presidente Venustiano Carranza lo analizó, lo discutió, o sea, lo tomó en serio, consideró la oportunidad, pero para fortuna de todos nosotros no intervino de esa manera. Finalmente, y me parece en buena medida que debido a esto, es que Estados Unidos de hecho interviene pues ya en esta gran guerra, en la Primera Guerra Mundial, de tal manera entonces que este desafortunado evento y ese documento pues pasa a formar como parte de una anécdota más de la participación del ejército mexicano y del gobierno mexicano en lo que fue la Primera Guerra Mundial. Feliz y finalmente no intervinimos, y lo digo pues involucrándome yo también en ello como miembro de esta gran nación, no intervinimos en la guerra y eso de alguna manera nos ayudó a sobrevivir como nación al punto en el que todavía hoy nos encontramos, que quizás no es el deseable, pero estamos en el camino de la integración nacional.